Continuamos en la tarde de Radio W, es hora libre lo que estás escuchando, la Radio Lengüitas, con un invitado de lujo, un tal Lalomir, está sentado en el estudio Madrio Mazzone de Radio W. Bienvenido, Lalo, te aplaudimos, te recibimos con este aplauso, que es lo mínimo que te mereces. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy linda la presentación, muy completa. ¿Te emocionaste? Sí, re emocionado. Garpa que llores, garpa que llores, pero... Bien, lo vamos a intentar. Bien. Justo el separador menciona un poco, va siendo como un recuento de lo que fue tu carrera. Y nosotros queríamos saber o arrancar hablando sobre lo que fue tu inicio en la radio, porque nosotros, estudiando un poco, nos dimos cuenta o trazamos un paralelismo en lo que fue tu inicio y nuestro inicio, que fue un proyecto estudiantil en definitiva. Bueno, sí, es exactamente así. La primera vez que entré, no era una radio, era un circuito cerrado. En aquella época todavía no existía todo esto de internet. En San Pedro. En San Pedro, y radios había en Buenos Aires, no había radio en San Pedro. Y el circuito cerrado era como un hilo musical, iba por un cable y en las casas había unos parlantitos con un potenciómetro, esa era toda la radio. Y hubo un trabajo estudiantil, sí, que tenía que ver con, yo no me acuerdo muy bien, porque ha pasado mucho tiempo, pero seguramente con relatar peripecias estudiantiles que tenían que ver con los intertribus, o sea, las olimpiadas, interestudiantiles que se hacen todos los años, y bueno, y aparecía ahí en APA, así llamaba, una A, una P y una A, APA. ¿Te acordás qué significaba? Significaba Altoparlantes Power de Argentina, eran las bocinas que se ponían en la calle, porque en algunos horarios, no a la siesta, pero por ejemplo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la noche, la radio se escuchaba en la calle, con unos parlantes, con bocinas, sí, como de megáfonos así. Y esos parlantes tenían esa inscripción, Altoparlantes Power de Argentina, y decía APA, y se ve que de ahí sacaron el nombre. Es de lo que me contaron a mí. Y después se convirtió en una radio, obviamente, ¿no? ¿Radio que vos escuchabas o que no te interesaba del todo? No, la escuchabas en la calle, o sea, cuando ibas caminando, por ejemplo, iba de mi casa al centro, que eran como 5 cuadras, pasaba por un par de esos parlantes, entonces la escuchabas, era como un sonido de camión ambulante. Bien. Y en la época en que yo fui con los pibes de la escuela, todavía no era radio, era el circuito cerrado. Se hizo radio en frecuencia modulada mucho tiempo después. ¿Y vos estabas interesado en la radio o era algo que mirabas muy de lejos? ¿Escuchabas en este caso? Escuchaba, en mi casa se escuchaba radio. Yo me empecé a interesar en esa época por la radio, tuve mi primer equipo de tocar discos y me empecé a comprar discos. Digamos como que me gustaba un poco, pero tampoco tenía idea de que me iba a dedicar a esto, la verdad que no. Claro. Y después se fue dando, pero porque volví a la radio, porque conocí gente que trabajaba ahí, porque me puse a curiosear y nada, y me fui quedando. Y un día ya estaba adentro. Claro. Bueno, y cuando viniste, digamos, de San Pedro a Buenos Aires para empezar este recorrido, digamos, entendemos que tiene toda una anécdota de trasfondo que puede ser la del Peugeot del color salmón. Sí, ahora lo cambié por color zanahoria. Pero, va cambiando de acuerdo a la temporada. No, porque la zanahoria es el símbolo de que uno va, el burro va detrás de la zanahoria. Pero es así, es tal cual. Fernando Puchulu, que es su verdadero apellido, conocido hoy como Fernando Bravo, hacía audiciones deportivas, transmitía automovilismo en la misma APA, en el mismo lugar. Te lo cruzabas ahí. Él era como unos años más grandes que yo, así que cuando yo empecé a ir a la radio, él ya se había venido a Buenos Aires a estudiar locución y ya estaba seguramente haciendo sus primeros trabajos, y de pronto pegó un programa de televisión, tenía un programa de radio, no me acuerdo en qué radio, y tenía un programa de televisión en Canal 13 que se llamaba La Campana de Cristal, donde estaban también Norberto Longo, Leonardo Simons, Héctor Larrea, qué sé yo, gente que después fue muy conocida, que estaba empezando también. Y apareció con el auto nuevo, color zanahoria, digo yo, color salmón. Y yo creo que a los que estábamos en ese momento jugando a hacer radio, porque todos
estábamos terminando la secundaria y todavía no teníamos mucha idea de qué íbamos a hacer. En eso que estamos intentando hacer nosotros Claro, ahora. el auto fue como que nos dijo, si este se fue y lo hizo, ¿por qué no? Nosotros, y a partir de ahí hubo una seguidilla de locutores que salieron de APA y que después terminaron siendo locutores en Buenos Aires. Claro. Somos un montón. Así como Arrecifes da corredores de autos, San Pedro da locutores. Claro. Bueno, fue como lo que les dio el incentivo, el objetivo para intentar hacer lo Sí, que anhelaban. a la distancia me doy cuenta que fue lo que gatilló esta situación de decir, vengo a estudiar locución. Claro. Y a probar suerte en Buenos Aires. ¿Por qué? También, qué sé yo, venir del pueblo y meterse en Buenos Aires, si bien eran otras épocas. ¿Y cómo fue esa llegada a Buenos Aires? ¿En dónde empezaste? ¿Cómo seguiste? Bueno, yo vine a Buenos Aires el primer año viajando en tren todos los días, que era una locura, eran 3 horas y cuarto de ida y 3 horas y cuarto de vuelta. ¿Salía 6 pesos con 50 el pasaje por ahí? No me tengo la menor idea cuánto como- costaba el pasaje, no. Y durante el segundo año, la carrera duraba 2, ahora es de 3, ya me quedé a vivir en Buenos Aires. Empecé viviendo en José León Suárez, en la casa de una tía, después me mudé a una pensión con un primo en el centro, en Callao y Corrientes. Y nada, hasta que después de un tiempo me pude alquilar el primer departamento. Y empecé trabajando como suplente en Radio del Plata y un poquito después en Radio Rivadavia. En Del Plata hacía, locución de turno, y en Rivadavia hacía locución del rotativo del aire, del informativo. Claro. Lalo, yo he escuchado varias anécdotas de parte de mi papá, sobre todo sobre uno de tus proyectos más emblemáticos, que fue Radio Bangkok. Algo que salía fuera de la norma en ese momento, un programa donde en la FM solo se pasaba música y medio que se revolucionó eso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo surge esta idea que fue acompañada por Bobby Flores también? Es como, ni yo sé muy bien. Es una continuación de 9 PM en realidad. Que vos hacías con Bernasi. El 9 PM hacía con Elizabeth Bernasi. No empecé con Elizabeth, pero Elizabeth se unió después de los primeros meses cuando el compañero que tenía dejó de hacer el programa, Horacio Moret, el finado Moret, que después se fue a Mar del Plata, y me quedé un tiempito solo, no mucho tiempo, algunas semanas, hasta que el Cholo Castañón, que trabajaba conmigo, me dice, andá a ver a esta piba, escuchá a esta piba que estaba los sábados y los domingos a la mañana. La escuché, me gustó, estaba recién salida del horno. Tenía 21, 22 la negra. Y empezó, sí, hicimos unos ensayos, se sacó un poco los nervios. ¿Insultaba en ese momento? ¿Insultaba mucho también? No, en ese momento era una locutora re prolija, increíble locutora. Se fue soltando con el tiempo. Sí, se fue soltando y enloqueciendo con el tiempo. Y bueno, el 9 PM duró el 82, que fue el año de Malvinas, 83, 84 y 85. A fines del 85 terminamos 9 PM porque, había que terminarlo. Para mí las cosas tienen su fin. Y en 1986, a fines del 85, había aparecido la Rock and Pop. Pero era una radio musical sin locución en vivo. Y yo en el 86 me tomé un año sabático, me dediqué a viajar y a divagar por ahí para aprender otras cosas. Y anduve viendo y haciendo cosas en radio por ahí. Y cuando volví a fines del 86, Daniel ya, como yo ya no estaba en Del Plata, tenía ganas hice en el 86 un programa con Elizabeth. Yo era el productor, yo no hacía aire, en Radio Continental, en la frecuencia modulada de Continental, se llamaba Cuento 105. Y a principios del 87 ya se genera el equipo original con Bobby Flores y Quique Prosen, que yo los conocía de antes. Con Bobby había hecho un programa que se llamaba Videoscopio y aquí que lo conocía de la radio, y arrancamos con el proyecto de Radio Bangkok un poco sin saber muy bien cómo iba a ser, la verdad es esa. ¿Y el recibimiento de la gente cómo fue? ¿Se lo esperaban? ¿Lo entendían? En realidad no fue demasiado vertiginoso porque se fue dando escalonadamente en el tiempo. Empecé yo solo al micrófono y era un programa de pasar música y noticias. Y a las noticias, algo que me caracterizaba ya en esa época y que después se potenció un poco con Bobby, con Quique, con Douglas y con toda la gente que fue viniendo,
es que nada, nos salía por el lado de la sátira, de la ironía, nos salía más en joda que en serio, y eso fue formando un estilo. Nosotros no nos dábamos mucha cuenta, pero la radio empezó cada vez a tener más palabras y menos música, ante la preocupación de Greenbank, que lo que él quería era una radio musical, porque apoyaba lo que era su proyecto de producción musical, ¿no? De representante y productor de eventos y todo lo demás, y de edición discográfica. Él tenía su sello también. Pero de pronto ese pequeño desmadre inicial de 3 o 4 vagos que se ponen a delirar frente al micrófono, rompiendo un esquema. O sea, la radio había sido hasta entonces un programa a la mañana, era así, eran muchos micrófonos, un conductor o un conductor y una locutora, y después el que habla de cine, el que habla de deportes, el que habla de economía, el que hace chistes, y digamos que era una revista, ¿no? Como un magazine. Nosotros hacíamos lo mismo, pero lo rompíamos, Claro. lo hacíamos mal. ¿Y cómo fue esto de...? Dale. Sí, no, lo hacíamos mal en el sentido del discurso, en lo discursivo, pero lo hacíamos bien en el sentido estético. Claro. La radio sonaba como una topadora. Los separadores, la artística, la edición, era muy prolija, y nosotros estábamos desprolijos de la mente. Qué linda combinación. Esa combinación fue la que yo creo que llamó la atención, y nada, terminó siendo un programa mítico que duró menos de 3 años, y lo levantaron, y quedó así como una cosa que, ¿cuándo vuelve Bangkok? Y no vuelve nunca, imposible, ¿no? Tendríamos que tener la misma edad, volver a aquella época y tener el mismo grado de locura. Le podríamos hacer un partido de despedida, ¿no? Al programa. Sí. Equipo de Bobby contra equipo de Lalo. Sí, Y bueno, sí, que se podría dejan ser hacer goles. un partido. Nos juntamos cuando se cumplieron 25 años del inicio de Bangkok, que no sé, ya no me acuerdo cuándo fue. 25, si empezó en el 87, fue en el 12, en 2012. Nos juntamos todos en la 100, vinieron a Lalo por hecho y estuvimos todo un programa al aire con nada, Guillo García, operadores, todo, o sea, nos juntamos todos a revivir el evento. Pero bueno, cada uno con su carrera y por su lado. Pero fue algo como medio impredecible, no fue la idea. Fue una joda y quedó. Fue una joda. Bueno, aprovechando que nombraste el programa Lalo por hecho, que lleva tu nombre, que lo haces con Maju hace ya casi 10 años. Sí, este es el 10º. Este es el 10º. Nosotros nos acordábamos con Felipe el otro día que lo escuchábamos yendo a la primaria, en la combi, yendo al colegio, y nos surgió la duda de cómo después de tanto tiempo encontraron la forma, le dieron la vuelta de rosca, digamos, al programa para no aburrirse, siguiendo siempre la misma línea. Sí, bueno, es como... son gajes del oficio. En realidad pasa con cualquier trabajo, ¿no? Y gracias a Dios la radio tiene... Hay muchas cosas que te van cambiando. Gente que se va y gente que viene. En el programa estaba Sergio Gendler, no está más. O sea, fueron cambiando locutores. De los originales quedamos Majo y yo. El resto del equipo va cambiando. Eso modifica conductas, eso modifica el aire, eso modifica lo humano, digo, la relación humana, lo que se transforma después en compañerismo o en amistad, si se quiere. Después, todos los años, se hace un trabajo de rediseño y de búsqueda de cosas que, sí, nuevas, está mal decirlo porque no hay nada nuevo en el arte de decir palabras y de pasar música. Yo siempre digo que todos tenemos las mismas palabras y los mismos discos. Y un poco el arte está en cómo lo haces, ¿no? Sí, claro. De la manera que lo haces, cómo lo decís. Y entonces cada año hay como una reinstalación y reconversión de cosas. Tomarse vacaciones cuando uno está un poco saturado. Pero en general es eso. Y después el oficio, ¿no? Es como habría que preguntarle a un camionero cómo hace para seguir andando por la misma ruta todo el tiempo. Pero bueno, debe encontrar que la ruta también cambia. Claro. Lalo, yo quería preguntarte porque si hay algo que caracteriza tu carrera es que tuviste participación en proyectos más allá de la radio. ¿Cómo fue por ahí introducirte en la televisión con el programa de Encuentro en el Estudio y después el año pasado con la novela que Viudas e ayudaste? Hijas. Sí, Viudas e Hijas de Rock and Roll. La televisión, yo empecé a hacer pequeñas cosas en televisión en el año 89, exacto. Estaba el último año de Radio Bangkok, en el 88. Yo
89. Participé en el último año de La Noticia Rebelde, con Castelo y Abrevaya. Después de eso hice un programa en el año 90 o 91, creo que 90, hice un programa con Dolina, en Canal 7, se llamaba Fuga de Cerebros. Yo tenía participaciones, iba probando de a poco. El primer trabajo que nos sale bastante bien en televisión, el productor e inventor y dueño del programa, Miguel Rodríguez Arias, se llamó Las Patas de la Mentira y fue durante 2 años, en 1996 y 1997. Era un programa de archivo. Hoy lo que se ve en la tele, que pasan informes con pedacitos de los programas y todo lo demás, bueno, tiene un poco que ver con eso, solo que era más serio, más discursivo. Era un programa que interpelaba el discurso, es decir, lo que hacía era tomar 2 grabaciones en general eran políticos, gente relacionada con la administración, con el gobierno, con el Estado, con la justicia, es decir, con las instituciones, y decía una cosa en este fragmento y de pronto al año, a los 6 meses, o con el cambio de gobierno decía otra cosa. Entonces poníamos los 2 testimonios contradictorios en principio e invitábamos al protagonista que venga a explicar por qué el famoso derecho a réplica. Había cambiado de opinión. Cosa que hoy estoy considerando que es un derecho de la humanidad, que no está escrito en los derechos del hombre, el derecho a cambiar de opinión. Y era eso el programa, y después hacían alguna parte un poquito con espectáculos, con gente del show business y de la farándula, para que sea un poco divertido también, pero siempre con el mismo esquema. Las personas nunca venían, los políticos nunca venían, porque era muy difícil explicar, entonces los suplantábamos por algún testimonio de la época o por algún periodista que entendía sobre ese... ¿Y no daba para meter un imitador tipo Tinelli, algo así? Y no, porque el programa era como un programa serio. En realidad era un programa de análisis de discurso, era un programa periodístico. Claro. Y tenía algunas pastillitas de humor, pero eran más que nada distracciones para... Romper un poco con el clima denso. Romper un poco con el clima denso del discurso y de la explicación y de la semántica. Poder escuchar también. Porque... Sí. Y después, qué sé yo, siempre seguía haciendo cosas, algunos fracasos como Los Osos, con Fantino y Posca, y después, bueno, Encuentro en el Estudio no es un programa de televisión, es como hacer una película cada programa. Claro. Entonces es maravilloso, es como un privilegio para mí estar con determinado artista todo ese tiempo adentro de un estudio, grabando y grabando y grabando, y después se va a ver nada más que 50 minutos de todo lo que se grabó, que son horas y horas y horas. La rabia de los editores, porque se les quedan cosas afuera y si esto no lo puedo poner y esto no lo puedo poner. Bueno, es así. Algún día saldrá el lado B, con todo lo que no se vio. Bien. Los bloopers. ¿Y qué problema, no? Cuando salga. No deja pegado a nadie. No. Encuentro en el Estudio es un programa muy amable, es un programa muy empático, es un programa donde... Es decir, el artista viene a mostrar lo que sabe hacer y nuestra tarea es, como si fuese una clínica o una clase maestra, mostrar eso. Es decir, vos ves un programa y entendés por qué a Lerner le salen las canciones y la gente las canta, o por qué el Paz Martínez es el número 1 en hacer música de telenovelas, o por qué Chico Novarro cobra todo lo que cobra derecho de autor, qué sé yo, por decir cosas diferentes. Y ya que venimos hablando así de tu carrera, ¿nos podés contar un poco cuál fue, si es que hubo alguna entrevista que realmente quieras destacar, alguna que te marcó, que disfrutaste más que la mayoría? Sí, hay muchas. No, la verdad que hay muchas. Más que entrevistas son sucesos, son hechos que se dan que después quedan para el recuerdo. Cuando 1983, 84, no recuerdo, cuando se presenta Piano Bar en el Luna Park con Charly García, me lo cruzo a Charly en algún lugar, sería en una fiesta, en una comida, no me acuerdo, en un bar. Y le digo, ¿no tenés ganas de hacer algo? Y me dice, dale, hagamos algo en la radio. Entonces, después, creo que estaba Greenbank con la producción. Me dice, no, Charly quiere hacer un piano bar en la radio. Entonces dice, ¿cómo? Sí, bueno, van a llevar el piano y va a ir Melingo, van a llevar un bajo, una guitarra. Las cosas simples que suele pedir Charly. Y van a ir todos, sí. Entonces dijimos, bueno, hagamos un bar. Entonces pusimos luces más tenues,
Pedimos sanguchitos, había, qué sé yo, bebidas, mozo. Era como una puesta en escena y se hizo durante 1 hora y media un programa donde contaban o intentaban contar lo que era el piano bar, lo que iba a ser el show 2 días o una semana después. Y hace no mucho estaba escuchando la grabación y realmente estaba Calamaro, estaban las Baby, estaba la Fabiana, estaba Fit, estaban todos. Entonces es como, no era una entrevista, fue un hecho, fue un suceso que superó la expectativa hasta de nosotros mismos. Y bueno, y eso te queda grabado. Y después tengo, qué sé yo, notas de encuentro en el estudio, que es un programa donde la parte tal vez más intensa del programa pasa por la entrevista, una entrevista de 1 hora y media, 2 horas, que después vas a usar 20 minutos. Entonces hay un recorrido por la vida del artista, hay mucha emoción, aparecen cosas que no estaban previstas en el guión, y qué sé yo, tengo montones. El programa de Rubén Juárez, el finado Juárez, bandoneonista, y cantó un tipo que cantaba tocando el bandoneón, una cosa increíble, con un bandoneón blanco pintado al duco, porque Papo le dijo, tenés que pintarlo de blanco, de rojo, ¿cómo es un bandoneón negro? Y el tipo agarró papa. Notas, sí, bueno, Chico Novarro lo nombré hace un rato, yo sabía quién era Chico Novarro, el del orangután, y del bolero famosísimos y tangos famosísimos, un autor inconmensurable de la música argentina, y yo no lo conocía, y estuve 2 horas, 3 horas con el tipo, porque esto empieza antes y después se ensaya y después se canta y después se hace la entrevista y se come y se bebe, y es como que terminé enamorado de Chico Novarro. Es decir, ¿cómo un tipo puede tener todo esto adentro? ¿Cómo puede tener esta historia? ¿Cómo puede haber vivido todo esto y uno no lo sabe? Porque es de re perfil bajo, ¿viste? El tipo. Sí, claro. Y sin embargo fue parte fundamental de la historia de la música popular argentina. Y así, qué sé yo, millones, sí, van quedando. Bien, es Lalo Mir quien dice todo esto. Nosotros debemos continuar con el programa.